Buenas, queridos amigos, os habla el pastor John Ugalde, pastor de la Congregación Cuerpo de Cristo Remar aquí en Bolivia. Efesios 4, 11 y 12, el 11 en concreto, dice que y Él constituyó los 5 ministerios: apostólico, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy vamos a tocar el ministerio del profeta. Una cosa es la profecía y otra cosa es la adivinación. La Biblia es un conjunto de 66 libros sellados. Todo lo que Dios quería decirnos ya lo dijo en la Biblia, dicen algunos, y es verdad. No podemos agregar a la Biblia ni una palabra ni una tilde, sino las maldiciones nos vendrán. Ya Dios ya no tiene nada que decirnos del futuro. Apocalipsis ya nos dice el futuro, lo que va, cómo va a acabar la tierra, incluso la edad. La Biblia y sobre todo Apocalipsis es el libro del futuro y del presente, diría yo. Entonces ya necesitamos más revelaciones que ya las que están en la Biblia. Esa es una corriente, ¿no? Entonces, solo dice que necesitamos solo iluminación de lo que la Biblia dice, y es verdad, hace falta eso. Tengamos cuidado con las profecías, mucho cuidado, yo siempre lo digo. Un día, por la palabra de conocimiento y ciencia, un matrimonio como Ananías y Zafira entraron a la congregación donde estaban los apóstoles, en este caso el apóstol Pedro, y habían vendido un terreno, este matrimonio, y habían traído a la congre diciendo que el terreno lo habían vendido tanto y donaron eso a la iglesia, a los apóstoles, para que lo repartieran. Y resulta que era mentira. Entonces Pedro, por el don de ciencia, denuncia esa mentira y la denuncia fue con una muerte de un esposo y una esposa. En el Antiguo Testamento al profeta se llamaba vidente. ¿Qué hacían? Compartían la palabra de Dios. Muchas veces es profetizar también. Y luego hay otra corriente que Juan no fue el último profeta, sería el último profeta del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos varios profetas y profetisas. En la iglesia de Antioquía dice que había profetas y maestros, no dice pastores ni evangelistas. En Hechos 13:1 habla también de un tal Agabo. Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas que profetizaban. Hasta que todos lleguemos hasta la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, y todavía no se ha conseguido, por eso los 5 ministerios son para eso. Si los mal usamos, entonces damos mal testimonio, entonces la gente dice, no, eso no, el apóstol no sirve, el profeta ya no sirve, o sea, no va a servir nada al final. Si tú das mal testimonio, el problema no es del ministerio, es de la persona, por si acaso, ¿no? Entonces vemos esas cosas, ¿no? Hay una diferencia muy grande en el ministerio de profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el ministerio profético no acabó bien. El último profeta fue Juan el Bautista, que ¿cómo acabó? Le cortaron la cabeza. Y lo encarcelaron y Juan avisó a sus discípulos, ir a avisar a Jesús si es él el Mesías o estamos esperando a otro. Entonces Jesús le da el recadito, dile que los cojos andan, que los muertos resucitan, que los paralíticos andan y que el reino de Dios ya está aquí, que no se preocupe. Entonces, un profeta sin visión, chao. Lo peor que le puede pasar a un profeta es quedarse sin visión. Jesús fue el primer profeta del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento realmente empieza en Hechos. En el Antiguo Testamento el poder y la unción del profeta residía en esa acción del Espíritu Santo. Cogía a Jeremías, cogía a Ezequiel, a Isaías, a Amós, a Nahum, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento el ministerio profético de profeta es un poco diferente.
la fuente de poder en el Nuevo Testamento del profeta y de la unción está en la mente y en el corazón del profeta. Tiene una gran responsabilidad. Tenía que tener un corazón limpio en el Nuevo Testamento, limpio, ser justo, ser puro, para que cuando el Señor habla a un recipiente puro y puede hablar el profeta dando una palabra de parte de Dios, sin mezclar con mis sentimientos, con lo que yo pienso, sino algo puro. Por eso el corazón, el alma y la mente, tenerla limpia es fundamental para poder profetizar y no decir cosas que no son o mezclarlas con mis pensamientos. Entonces, en el Antiguo Testamento el profeta requería obediencia. Ve y dile al rey, ve y dile a los sacerdotes. Los podían golpear, encarcelar o asesinar si no les gustaba lo que el profeta decía. Entonces, en el nuevo pacto se requiere una pureza extraordinaria porque en la mente y el corazón nace toda revelación. Cuando hablamos de profetas en la Iglesia, a veces pensamos en los profetas del Antiguo Testamento, pero vamos a ver qué ficha técnica tienen los profetas. Primero, la característica dominante del ministerio del profeta es la justicia. Es único, no puede faltar. No hay profeta si no hay justicia. Es una persona que tiene compromiso total. Prefiere morir a ser injusto. Por eso necesita tener un cuidado especial con la mente y el corazón, que no se contamine. Cero contaminación. La justicia, sabemos, en lo secular se presenta una mujer griega, te tapan los ojos con una venda y tiene dos balanzas, a derecha e izquierda. Entonces nos damos cuenta que la justicia del profeta del Nuevo Testamento lo tiene en su corazón. Cero contaminación. Entonces puede decirte, eso lo que usted está haciendo no está bien delante de Dios. Porque dentro de ellos está el Espíritu Santo que con ese don y ese ministerio empieza a funcionar. ¿Qué hace el maligno para destruir esta fuente? Trata de destruir sus vidas. El maligno conoce nuestro ministerio desde pequeños. Por eso siempre anda levantando pequeños Herodes, pequeños faraones, para destruir. Y poniendo trampas. Para que cuando quieras avanzar estés tan dañado que ya no quieras hacer nada. Destruyen la fuente. Trata de destruir sus vidas. El maligno conoce nuestro ministerio. Va a levantar siempre a alguien para destruirnos. Entonces, cuando usted quiere avanzar, si lo ha dañado desde jovencito, pues imagínate, por ejemplo, las mujeres. Una mujer que tiene ya, Dios ya lo ha visto, el enemigo también ya lo ha visto, que desde joven ya apunta maneras de que Dios lo puede usar como una profetisa. ¿Qué hace entonces el maligno? Empieza pues a destruir su vida desde pequeño. Abusos, con bullying, transexuales verbales, psicológicos. Empieza a destruir esa fuente. Desde pequeño, ¿no? Si es un varón, pues que sea un padre ausente, abusivo, alcohólico igual, mujeriego, para destruirlo a él. Desde pequeño lo destruyes, así ya crece con esas heridas emocionales y ya no puede ser un instrumento de Dios porque tiene unos problemas muy gordos. Entonces, un corazón sano, nivelado, es fundamental, un corazón justo. Por eso desde niño el maligno quiere destruir la fe, por ejemplo, de un evangelista. Un evangelista sin fe no es nada. Para hacer milagros, sobre todo, o traer gente a los pies de Jesús. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el obedecer. La incredulidad y las cosas malas vienen por oír
y luego hacer lo que Dios nos dice que hagas. Los profetas o profetisas que he conocido, serios, verdaderos, han tenido una infancia muy dura muchas veces, con muchos ataques y lo han pasado muy, muy mal. Pero el Señor les ha restaurado. La gente se viste con lo que hay en su corazón generalmente. Si tú te vistes de una forma extravagante porque en tu corazón está así. Dios no necesita 100 profetas para cambiar una nación. Solo necesita un profeta. Si tenemos que reeducar la congregación o volver a evangelizar a la iglesia, algo mal hemos hecho. Les hemos dado leche, no les hemos confrontado con su pecado, con el compromiso, siempre están débiles, siempre están con problemas de carácter, emocionales, con adulterio, fornicación, llegando a tarde a todos los lados, sin compromiso ninguno. Entonces, ¿qué clase de iglesia tenemos? Y con eso no puedes ir a ningún lado. El sello del profeta es la justicia. No son tantos los milagros. ¿Cuál sería la especialidad de un profeta? Pues tiene que tener un entendimiento de las leyes espirituales. Las leyes espirituales, el profeta o la profetisa tiene que conocerlas bien. ¿Cuál es el rasgo dominante de un profeta? Era gente muy valiente. Si Dios te da una palabra y no puedes comunicar con nadie porque todo el mundo se va a sentir mal, tienes que ser valiente. ¿Cuál es el don central de un profeta? Una persona equilibrada. ¿Cuál es su recurso? Un corazón sano. Por eso, donde el maligno más daño nos va a hacer va a ser en el corazón. Por eso hay que cuidar el corazón. Sobre todas las cosas, cuida el corazón, porque de ahí mana la vida. ¿Qué otra cualidad tiene el ministerio del profeta? Tiene mucha carga por la iglesia. Que la iglesia dependa de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Esa es su carga. Guiando y guiando. ¿Qué hacemos, Espíritu Santo? ¿Por dónde vamos? El hecho que podamos profetizar, 1 Corintios 14:31. Fíjate lo que dice. Aquí en Corintios. Porque podéis profetizar, dice. Ah, qué bueno, ¿no? Todos, dice, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Fíjate, ¿no? Todos pueden profetizar con orden, uno por uno, no todos a la vez, y todos pueden aprender. Pero que tú profetices no quiere decir que tengas el don de profeta o de profecía, por si acaso. Hechos 2:17, para que vea que había profetas en el Nuevo Testamento. 40 años, 50, 60 después de haber muerto Jesucristo. En los postreros días, dice Dios, fíjate, ¿no? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, o sea, fíjate. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Habla de los niños, jovencitos, profetizar, fíjate. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Diferencia entre el don y el ministerio profético. Los profetas oyen a nivel estratégico, reciben revelación de la voluntad de Dios de manera concreta. Es otro nivel. En la palabra lo vemos además. No obstante, dice que a veces profetizamos y en parte profetizamos, dice, y en parte vemos, dice Pablo. O sea, debemos tener mucho cuidado. No todos tenemos esa capacidad o esa gracia, por si acaso, ¿no? Porque a veces dicen, no, yo sí o yo no. Ya veremos eso. Mateo 23:34. Dice así: por tanto, he aquí yo os envío profetas, 1, y sabios, 2, y escribas, 3, y de ellos a unos mataréis,
a los profetas los mataban. Y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Fíjate, 3 ministerios. Los profetas son enviados con palabra de Dios. Los sabios con palabra de sabiduría para edificar. Y los escribas son escritores, maestros. Entonces, el ministerio profético confronta lo carnal en la iglesia. Fíjate, ¿no? Confrontan a la gente. Y la gente, son muy radicales. Se hace el santo, como si él no pecara. Me vienen a juzgar. Esa es la típica, ¿no? El ministerio profético trae pureza y rectitud a la iglesia. Por sus dones de revelación, tienen especial revelación de la palabra y de los propósitos de Dios. Fíjate, ¿no? Pablo, el apóstol, cuando iba un día en un barco con varios esclavos, con los romanos ahí como capataces, se levantó una tempestad muy dura, de varios días. Y ya todo el mundo se pensaba que el barco se iba a hundir. Pero Pablo tiene una palabra que le da a Dios y le dice, calma, tranquilos, el Señor me ha dicho que aquí nadie va a morir, que este viaje tiene un propósito. ¿Cómo lo sabía Pablo? Porque ese ministerio profético es el que tenía también el apóstol Pablo. Por eso los profetas son enviados para entregar mensajes de Dios, no para dar consejos. Hechos 11:28. Vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento había profetas, y con nombres. Fíjate, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudia. Fíjate, ¿no? Venía hambre y se cumplió. Había un profeta llamado Ágabo. Hechos 21:10. El mismo Ágabo también da una profecía al apóstol Pablo. Fíjate, ¿no? Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, que coge el cinturón de Pablo y dice, mira, el dueño de este cinturón que va a ir a Jerusalén, tenga cuidado que lo van a perseguir. Le avisa a Pablo, y Pablo dice, no, igual voy a ir. Bueno. Entonces, este ministerio de profeta es un gran apoyo para otros ministerios. Por ejemplo, antiguamente alguno era pastor y tenía el ministerio también de profeta. O tenía un ministerio de apostólico pero sin título. En 1970 empieza a usarse mucho más esta palabra. Juan el Bautista es un profeta. Jesús es el apóstol de nuestra fe. Juan anuncia como profeta, voz que clama en el desierto. Prepara el camino para el Señor. O sea, despierta a los miembros de la congregación para preparar a Jesús, al ministerio apostólico de Jesús, que es el enviado del Padre. Te das cuenta, ¿no?, cómo son las cosas, ¿no?, cuando uno quiere ser profeta. Vamos a imaginarnos ahora algo. Imagínate que los grupos de alabanza de tu congregación empiezan a tener tiempos de oración profundos. El Señor les da unas canciones nuevas, personalmente. Entonces se activan algunos dones dormidos. Entonces se llenan del Espíritu Santo, reciben palabra de Dios. Al más sensible del grupo de alabanza, ni siquiera el líder, otro que está con ellos, pues imagínate, ¿no?, recibe una palabra de Dios. Dios empieza a hacer algo espiritual en ellos. Empiezan a escuchar la voz de Dios. Y empieza un renuevo, no algo artificial, no algo preparado, forzado. Entonces nosotros tendríamos que acompañar esos cambios. Y te dicen, pastor,
hemos decidido el domingo que el culto es a las 10, venir a las 7 de la mañana a orar, a interceder y a adorar a Dios. Madre mía, sí. Sí, queremos venir a humillarnos, a madrugar y a orar. Me doy cuenta que eso solo lo puede hacer Dios, porque siempre llegaban tarde, casi no oraban para la alabanza y lo hacían todo forzado. Vengan chicos, esto es una maravilla. Una nueva pasión por la presencia de Dios. Reciban palabra. Ahí empieza un ministerio profético, o de apóstol, o de evangelista, quién sabe. Cuando Pablo va a Damasco, sabemos que el Señor se le aparece con una luz resplandeciente, le habla audiblemente, ¿y qué pasa más? Que cae al suelo y está 3 días ciego y tiene que ir a Damasco. Y allí Dios le habla a un hombre llamado Ananías para que vaya donde Saulo y ore por él, para que se le caigan las escamas. ¿Te das cuenta, no? Y recibe esa revelación profética Ananías. Y claro, Ananías se quedó como Saulo de Tarso. A ver, Señor, ¿no sabes que ese es un perseguidor de la iglesia? Discutía incluso con Dios, ¿no? Claro que sabe, pero instrumento he escogido a Saulo para llevar el evangelio. Tú vete y ora, obedece. Y luego desaparece Ananías. El profeta activa ministerios. Los profetas son buenos para lugares nuevos o cerrados al evangelio. Los profetas motivan a la iglesia a oír la palabra de Dios. Un profeta te puede decir, ¿y qué te ha dicho el Señor? ¿En qué te está hablando? El ministerio de profetas son adoradores, disfrutan de la adoración. El ministerio de profeta activa dones que están dormidos, suelta fe sobre ti, dan aliento, fortaleza, motivan lo espiritual en la iglesia, traen temor de Dios y ayudan a la perseverancia de la iglesia. ¿Qué cosas negativas habría, por ejemplo, en el ministerio del profeta? Hay un profeta en tu congregación, está claro, ¿no? Y ve al grupo alabanza y ve a uno de la alabanza que sube ahí con pecados gruesos, sucios. Y sin avisar a nadie le dice, oye, usted bájese de la alabanza. Y el pastor no sabe nada de eso y el pastor le vuelve a subir porque no conoce nada de eso. Entonces hay una división, entonces el pastor manda al profeta que bueno, que bien, comunícame qué está pasando con ese joven. Tiene que consultar a la autoridad de la congregación, en este caso sería un pastor. Para no armar mucho lío, se tiene que reunir aparte y tomar decisiones conjuntas con los pastores. Estar bajo autoridad. El ministerio profeta es bueno que esté bajo autoridad también. Porque, para dar ejemplo, corregir bajo autoridad, no exponer el desacuerdo a la iglesia. El ministerio profético necesita un pastoreo. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás? O sea, tienes que estar bajo autoridad también. Por si acaso, ¿no? Porque si no, puedes dar un mal testimonio. Entonces, si en tu congregación hay un profeta, una profetisa, bajo autoridad del pastor y en consenso las cosas. Qué bueno este ministerio, que se active. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.